El programa de fertilizante afecta e impacta de manera negativa las finanzas municipales, por lo que se tiene que modificar. Incluso ya hay propuestas, pero si el presidente municipal en turno no lo acepta, simplemente seguirán los mismos vicios, pese a las restricciones que ya se tienen, dijo en entrevista el subsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Acacio Castro Serrano. Pese a las advertencias que hace la Federación, los ediles violan la ley, ya que hay municipios que utilizan hasta el 50% de los ingresos de recursos federales en la compra del fertilizante, ya que por norma el gobierno federal solo autoriza que se gaste el 15%. La experiencia que me dio a mí el haber sido presidente municipal, yo creo que los municipios son hacedores de políticas. Si desde los municipios hay capacidad, como hoy lo está demostrando el presidente municipal de Tecpan, de que quiere hacer cosas realmente trascendentes, yo creo que es lo que va a cambiar este estado y este país. Entonces, se mencionó aquí el asunto de la biotecnología. Los problemas de la producción de alimentos están a la vista ya. Uno de los factores que están en contra de por qué producir están incluso los precios, pero los precios también están en función de por cómo se produce, cuándo se produce, los riesgos que tienes para producir alimentos. Entonces, el maíz, por ejemplo, en el 2010-11 llegó a costar 5,000 pesos la tonelada, después bajó a 2,500, entonces eso es un problema para el productor y para el consumidor y para el gobierno, que tiene que ver qué va a pasar con ese movimiento de precios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Producir. ¿Cómo? Con mejores tecnologías, a menor costo, pero con los riesgos que hoy tenemos, ¿no? En México se produce mucho maíz de temporal. Guerrero es un estado temporalero. Entonces, si tenemos que producir maíz, tenemos que producirlo a menor costo. El programa de fertilizantes, que es el programa normal que se maneja en el estado, es un programa que afecta e impacta a las finanzas municipales. Entonces se tiene que modificar el programa. Hay propuestas de cómo hacerlo, entonces, pero el que lo tiene que aceptar primero es el presidente municipal. Entonces yo creo que con un presidente como Leopoldo Soberani sí se puede hacer una transformación del programa de fertilizante. ¿Sí? Hacía referencia que precisamente se va mucho dinero en esto, inclusive se llega a violar la ley, ¿no? De hecho lo hacen, hay municipios que utilizan el 50% de sus ingresos de recursos federales en la compra de fertilizante. Por norma el gobierno federal les autorizó hasta el 15%, pero lo siguen haciendo los productores, los presidentes. ¿Por qué? Porque existe la presión social de que quieren el fertilizante. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Revisar el programa. No es malo dotar de fertilizantes, pero no de manera indiscriminada, no abusar del programa. Entonces ellos, al estar utilizando, hay municipios de más del 50%. Entonces quien está utilizando más del 15% ya está violando la ley, porque está utilizando recursos públicos no autorizados para eso. Entonces, si el programa se revisa, se pueden hacer combinaciones con métodos biotecnológicos, como el caso de los biofertilizantes. No es lo mismo llevar 1 tonelada de fertilizante de sulfato de amonio que llevar 1 kilo de biofertilizante, que puede aportar tan solo en el primer año el 15% del nitrógeno necesario para el cultivo. Y ese es un producto que se acumula. Entonces, esto se tiene que hacer, utilizar productos biotecnológicos. Los biofertilizantes llegaron para quedarse, nada más que no los hemos adoptado en el estado. Aquí hubo un problema, cuando se impuso el programa de biofertilizantes, la gente dice, no, es que nos van a dejar de dar el fertilizante. Es paulatino, hay que ir conociendo las nuevas tecnologías para ir sustituyendo los productos que también contaminan. El fertilizante que se utiliza también contamina. Entonces hay un costo social elevado porque el municipio ya no puede utilizar los recursos para otras acciones. Mucho de ese dinero se va en fertilizante, que se debe de revisar. Hay ya puntualmente propuestas de que cómo debe de manejarse el programa de fertilizante, sustituir el fertilizante. No se debe utilizar el mismo fertilizante para todas las regiones. Tan solo en una condición que tenemos suelos ácidos y suelos alcalinos, en la mitad de los suelos en Guerrero son ácidos y no se debe usar el sulfato de amonio, que es el producto que más se usa. El funcionario estatal abundó que no es lo mismo llevar 1 tonelada de fertilizante de sulfato de amonio o llevar 1 kilo de biofertilizante, que puede aportar en un año el 15% del nitrógeno necesario para el cultivo. Aseguró que el fertilizante orgánico llegó para quedarse, pero lamentablemente no se ha adoptado en el estado, lo que genera confusión porque los campesinos pensaron que les quitarían de manera definitiva el sulfato de amonio.